Dios les bendiga, mis hermanos. Estoy gozosa por la oportunidad, muy agradecida con Dios por la oportunidad de estar compartiendo la palabra con mis hermanos. Hemos orado, entonces creemos que es el Espíritu Santo quien está hablando a nuestras vidas. Dicen por ahí en el mundo que la vida está compuesta de encuentros y desencuentros. Te encuentras con personas con quienes generas un lazo, una relación hermosa, y probablemente en algún momento en tu vida va a ser necesario que tú partas, que tú te retires de con esa persona. Aún con nosotros como padres va a llegar el momento en el que criamos a estos hijitos, hasta el momento en el que los vemos ya caminar solos de manera independiente. Ahí regresando un poquito, cuando estaba orando, cuando estaba hablando con Dios acerca de este tema, llegó una canción a mi mente. No sé si tú te ubicas por ahí en los 80s, 90s, y perdón que lo traiga referencia, pero es una canción de Cristian Castro. Y no sé si la recuerdas, se llama Después de ti, ¿qué? ¿Quién la ha escuchado? ¿Sí? Por ahí las que somos de aquellas generaciones la habremos escuchado. Una canción bonita, romántica, ¿no? Vamos a pensar en una canción que dice, bueno, después de la tormenta viene la calma, después de esta situación viene otra cosa, pero después de ti, ¿qué? Después de que yo he tenido una convivencia, un tiempo contigo, después de ti, ¿qué? Fíjate que ahora que hemos atravesado por la Semana Santa, y vemos el tiempo en el cual Jesús tuvo ese encuentro con 12 discípulos bien cercanitos, pero con mucha gente alrededor de él. Me ponía yo a pensar y sufría mi corazón de pensar en la manera como los discípulos se vieron solitos. Terminaron de ver que su Jesús, que su maestro, que su amado había sido despedido de ellos. ¿Y después de él qué? Hay otra alabanza, está en inglés, se llama Cicatrices en el cielo. Y dice esa alabanza: si tan solo hubiera sabido que el último día sería el último día, hubiera dejado muchas cosas. Si tan solo los discípulos hubieran sabido que la última cena habría de ser la última cena, habrían hecho otras cosas muy diferentes. Y me gustaría invitarte a que vayamos al libro de Lucas. De los 4 evangelios, los 4 narran cómo fue esos últimos días de Jesús, pero Lucas ha sido quien ha develado de una manera muy clara, muy precisa, muy detallada cómo fue este último tiempo. Y me gustaría ir contigo al libro de Lucas, en el capítulo 22, a partir del versículo 14. Dice la palabra de Dios: cuando era la hora, se sentó a la mesa y él y los apóstoles. Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Voy más adelante en el versículo 19, dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Si tú te das cuenta, el Señor aquí está diciendo: yo esta copa, este pan, esta cena, no voy a volver a tenerla con ustedes más. El grupo pequeño que estaba con ellos ahí en este lugar, en el aposento, no sabía, no entendía. Si ellos hubieran sabido, ¿qué habría después? Después de Jesús, ¿qué? Después de esa noche, ¿qué? A partir de ahí vemos que se aproxima una despedida. Tuvimos un encuentro aproximadamente 3 años antes y ahora viene una despedida. Y esta despedida les lleva a rasgar sus corazones, a tener un tremendo dolor en su corazón. Más adelante vamos a esta prueba superada. Probablemente había personas que, como Pedro, que
dices, estaba frustrado por lo que él había vivido, pero bueno, te invito ahora que vayamos a Lucas 24:36. Ahí mismo, Lucas 24:36. Y dice la palabra de Dios. Mientras ellos, te pongo en contexto. Lucas 24:36 nos está hablando acerca del pasaje cuando Jesús viene y se encuentra con aquellos que van a Emaús, los discípulos de Emaús. Jesús se encuentra con ellos en el camino, tú sabes, ya en este proceso ya ha pasado la resurrección, ellos no sabían todavía qué era lo que había pasado, todavía no estaban conscientes de que Jesús había de cumplir la palabra que él mismo había dicho, voy a volver al tercer día, y vemos aquí a Jesús caminando con los discípulos de Emaús y se encuentra con ellos, caminan, llegan, cenan y hasta después es revelada la verdad, es quitado el velo que ellos tenían y pueden ver a Jesús que era él y se alegran, se gozan. Y después de haber estado Jesús con los discípulos de Emaús, dice la palabra de Dios, y tú lo puedes encontrar en los 4 evangelios, que Jesús se aparece a sus discípulos. Y aquí me gustaría platicarte es de los pasajes, te voy a leer primero en Lucas y luego vamos a ir a Juan. Y dice aquí, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Si vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Me gustaría ir contigo también en este pasaje. Vamos al libro de Juan capítulo 20. En este pasaje de Juan capítulo 20, Juan lo narra, también narra esta misma escena y te lo quiero leer también. Dice aquí, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ellos eran judíos. Cabe mencionar, ellos eran judíos y dice la palabra de Dios que ellos estaban con puertas cerradas, estaban atemorizados. Los discípulos, además de haber sentido esa pesadumbre, ese dolor, esa pérdida de Jesús, de su amado maestro, esa pérdida de su amigo, esa pérdida de su esperanza, esa pérdida de ver llegar al Mesías y desvanecerse su esperanza, desvanecerse su, voy a decir una palabra absurda, ilusión. No era una ilusión, era una esperanza viva lo que ellos tenían, de saber que el Espíritu Santo estaban esperando el Espíritu, porque Jesús les dijo que venían, pero ellos estaban esperando la libertad del cautiverio que tenían por medio del Imperio Romano. Y sabes, ellos ven desvanecerse su deseo, su anhelo, y ¿sabes qué es lo que encuentran aquí? Ellos estaban atemorizados y encerrados. Y llega el momento en el que Jesús llega y dice aquí, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Este pasaje quiero completarlo contigo también con el libro de Lucas, porque estos dos pasajes se pueden venir complementando. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 40, dice la palabra de Dios, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, y les dijo, ¿qué dice allí? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo,
estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y ya te leí en Juan que fue derramado el Espíritu Santo en ellos. ¿Sabes? Más adelante también Jesús nuevamente se aparece a 7 discípulos. Y aquí podemos ver un proceso en el cual hubo señales, dice la palabra de Dios en Hechos, hubo señales indubitables. Es decir, que no había duda, no había la menor duda de que Jesús resucitado se encontró con sus discípulos. Más adelante regreso, que estoy brincando de uno al otro, pero se complementan estos pasajes. Regreso al libro de Juan 21 y dice aquí a partir del versículo 1: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban ahí estos 7 discípulos y en el versículo 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Simón Pedro, ¿qué dice? Voy a pescar. ¿Cómo por qué estaría Simón Pedro yendo a pescar? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué hacía Pedro antes de tener ese encuentro con Jesús? Antes de conocer a Jesús, antes de que Andrés llegara y le dijera: ven, creo que ya llegó el Cristo, vamos a buscarlo. Y antes de que Pedro se encontrara con Jesús, Pedro estaba pescando. Después tienen este encuentro, platican, se hacen amigos, comen, van viajan, empiezan a ser enseñados. Y vemos a un Pedro que regresa a pescar. Ahora, aquí hay algo importante, que cuando Pedro regresa a pescar, fíjate lo que pasa. Dice, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. ¿Quiénes fueron con Pedro? 6 que estaban ahí con Pedro, 6 volvieron a pescar. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa cuando ellos vuelven a pescar? No pescan nada. El llamado del Señor, el Señor Jesús ya les había dado una indicación: ahora ustedes van a ser pescadores de hombres, no van a ser pescadores de peces. Y vuelve Pedro con su mentalidad diciendo: bueno, esta esperanza que nosotros teníamos de ser libres del cautiverio romano, esta esperanza de que fuera transformado nuestro modus vivendi, nuestro modus operandi, se acaba de ir con Jesús. Ya no hay más nada, vamos a regresar a lo que hacíamos antes. Y lo triste y decepcionante es que cuando él vuelve a la pesca, otros dicen: pues vamos, ¿qué hacemos? No hay de otra, nos regresamos a donde estábamos antes. Y fíjate lo que pasa, aquí viene otra vez Jesús, cuando dice aquí: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Tú te puedes imaginar esta escena. Mira, los discípulos estaban en la barca y dice más o menos, aquí en la historia se completa y habla acerca de 200 estadios. 200 estadios es poquito menos de 100 metros. Entonces Jesús llega a la playa y ¿tú crees que le dicen: ¿han pescado algo? No, les dio un grito para llamar la atención de los que estaban a casi 100 metros. Tú puedes más o menos tantear una distancia de aquí a 100 metros. Y Jesús les habla: hijitos, ¿han pescado algo? No hemos pescado nada. Echen la red a la derecha. Y a partir de ahí ellos pueden ver
que empiezan a sacar 153 peces. No los contaron en ese rato, solamente los estaban cargando. Más adelante las escrituras nos dan ese detalle de que eran 153 peces grandes. Y cuando ven esto operando, Juan se queda anonadado y dice: Pedro, creo que es el Señor. Leemos aquí, dice, te leo. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Sabes? Tenemos aquí, hubo un desencuentro aquel jueves, aquella noche en la cual el Señor Jesús comió, compartió el pan, y vemos ahora este nuevo encuentro. ¿Sabes? Este encuentro en el cual estamos viendo a estos discípulos y a Juan y a Pedro que arde en su corazón, así como los discípulos de Emaús. Vemos que arde su corazón, que arde su vida nuevamente, vuelve a latir su corazón apesadumbrado y vuelven a tener ese encuentro maravilloso con el Señor Jesús. No se atreven, les da pena todavía hablar con Él, decirle: ¿será que eres tú? Sí, sí era Jesús. Y ahora me gustaría platicar contigo cómo termina esta escena para Juan. Cómo es que con Juan este momento es terminado, porque vemos que pasa algo muy especial en la vida de Pedro. Si tú te diste cuenta, Pedro había regresado a su antigua vida. Y más adelante dice la palabra de Dios, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y tú sabes que esta pregunta se repite en 3 ocasiones. Era necesaria que se diera la vindicación de Pedro. Era necesario que él, en la tercera ocasión, el Señor le dice: ¿me amas? Y dice: Señor, es que tú lo sabes todo. Dice: hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. ¿Sabes? 3 veces Pedro negó, 3 veces Pedro volvió a decir: Señor, te amo, Señor, te amo. Y a través de esta situación Pedro se sabe vindicado. Más adelante el Señor Jesús le dice aquí: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y te ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y Juan está narrando esta historia y dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Ahora aquí vemos sígueme de parte de Jesús. Y sabes, después de sígueme, vemos a Jesús que está interactuando con los discípulos durante 40 días. ¿Qué pasa después de esos 40 días? Tú sabes, ellos están ahí con Jesús, platican, hasta que llega otro momento. ¿Qué estamos hablando hoy? Despedidas y encuentros, ¿cierto? ¿Ves otra despedida aquí cerca? Sí. Vemos otra despedida, y esta despedida la vamos a encontrar en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos en el capítulo 1 y dice la palabra de Dios. Está Hechos 1:1, Lucas empieza a narrar
acerca de la intención de este libro. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Dice aquí, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahora sí la despedida. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué es lo que estaban ellos esperando de Jesús? La esperanza de Jesús era, vienes tú, Señor, a restablecer el reino de Israel. Ellos a través de los libros históricos habían estado esperando un Mesías, un Salvador. ¿Sabes qué? Llegó Moisés y rescató al pueblo de Israel de Egipto. Llegó Josué y conquistó Canaán y todo el lugar para tomar la tierra prometida. Llegaron libertadores, David, llegaron personas que eran hombres de guerra. Y lo que estos siervos, lo que estos discípulos estaban preguntando al Señor es, Señor, ¿vas a restaurar Israel? ¿Vas a recuperar el dominio de Israel y se va a salir de aquí todos estos romanos invasores? Esa era la pregunta que ellos estaban haciendo. ¿Vas a restaurar el reino de Israel, el reino de nuestro pueblo, el reino de los judíos por encima de los romanos? Y el Señor, fíjate lo que dice aquí, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Has escuchado alguna vez este pasaje? Lo hemos escuchado probablemente muy cerquita, muy cercano en el libro de Mateo, también en el tiempo en el que Jesús se despide. Y dice adelante, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Otra despedida. Y pensamos, el mundo, nuestra vida está llena de encuentros y despedidas. ¿Sabes? Los discípulos lo vieron morir, lo vieron crucificar, lo vieron sepultar, pero ahora lo vieron ser elevado hasta el cielo. Y aquí lo interesante es la manifestación gloriosa de Dios de decirles, así como lo vieron irse, así lo van a ver volver. Y sabes, esta es la esperanza que tú y yo tenemos. Sabes, el Señor Jesucristo va a volver, no sabemos cuándo, pero el Señor va a volver. Y me gustaría ir contigo ahora al libro de Hechos 2, capítulos del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, unos 10 días después de esto que vieron a Jesús, Jesús estuvo 40 días con ellos. Y unos días después, el Señor Jesús les había dicho, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor Jesús les estaba diciendo esto en el libro de Hechos 1:1. Y en el libro de Hechos el libro de Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Sabes? Aquí vemos a nuestro Señor, ahora sí ya, Él en gloria, pero ahora enviando al Espíritu Santo de Dios. Te invito a que me acompañes al libro de Juan 16, en donde el Señor les dice, Juan 16, 7. Por ahí poquito atrás. Juan 16, 7. Dice la palabra de Dios. Pero yo os digo la verdad. Estamos aquí hablando en la oración intercesora que Jesús hizo. Y en este pasaje de Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús todavía caminando con ellos, platicando con ellos, les dice, yo me tengo que ir y a ustedes les conviene que yo ya no esté con ustedes. Es difícil, ¿verdad? Cuando en un momento dado necesitamos desprendernos de alguien, despegarnos de alguien, pero cuando esta persona te dice, sabes, va a hacer algo para bien. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo resucitó, lo vieron subir al cielo y sabes, ahorita en este momento Él está, yo me imagino presencialmente, sentado a la diestra del Padre. Y está en tu corazón, pero ¿sabes por qué está en tu corazón? Porque también el Espíritu Santo de Dios es la persona de Dios que está en nosotros y entre nosotros. Y dice, te invito también a Mateo 28, 20. Ahora vamos allá a Mateo 28, 20. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Algo hermoso. ¿Sabes? Ellos lo vieron irse, lo vieron separarse de ellos, pero en Mateo 28, 20 el Señor nos dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El Señor está haciendo esta promesa. Si tú piensas que en un momento dado puedes sufrir, puedes lamentarte de esos encuentros y despedidas, el Señor te dice, no estés triste, yo estoy contigo. Ahora, aquí hay algo importante, ¿qué viene más adelante con la iglesia? Ok, ya recibieron el Espíritu Santo de Dios. Ellos han sido investidos con el poder del Espíritu Santo. Y desde hace mucho tiempo yo lo tengo bien grabado en mi mente. Cuando empezábamos la predicación aquí en Asamblea de Dios, la analogía de Hechos 1:8 y Hechos 8:1. ¿Qué es lo que pasa? Hechos 1:8, la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué viene en Hechos 8:1? ¿Qué viene? La persecución de la iglesia. ¿Sabes? Te invito a que me acompañes, por favor, a Hechos 3:1. Vamos a Hechos 3:1 y dice aquí, Pedro y Juan, ahora sí, fíjate, ya Pedro ya no está volviendo a los peces. Ya Pedro anda caminando y ahora camina con Juan por ahí en Jerusalén. Y Pedro, dice la palabra de Dios, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Esta historia tú ya la conoces. El hombre cojo le dice, dame dinero, necesito dinero. Y Pedro que le dice, mira, ni oro ni plata traigo, pero de lo que yo tengo te voy a dar. ¿Qué te voy a dar? Te voy a dar esta sanidad. Dice, lo tomó de la mano, se le afirmaron los pies y este hombre fue sano de esa cojera. ¿Qué era lo que venía para después de ese segundo desencuentro con Jesús? Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y a partir de ahí podemos ver que tú y que yo formamos parte de esos discípulos.
Formamos parte de esas personas que que hemos sido investidas también con el poder del Espíritu Santo. En el momento en el que tú declaraste a Jesús como tu Salvador, en el momento que tú le dijiste, perdóname, te he ofendido, perdóname, no entendía la necesidad que yo tenía de ti. En ese momento el Señor te lavó. En el momento en el que tú le dijiste, ven a vivir en mi corazón, dice la palabra de Dios, para que habite Cristo por fe en tu corazón. Y en el momento en que Jesús entra a ser morada en tu casa, entras a entregarle, Él entra y porque tú le has entregado el trono de tu corazón, a partir de ahí el Espíritu Santo te ha sellado también. No llegó sobre ti una lengua de fuego que se posó sobre tu cabeza, pero el Espíritu Santo puedes contar con que lo tienes tú. Y dice la palabra de Dios que nosotros podemos ser enseñados, guiados, ministrados, podemos dar fruto del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos como ese Pedro que volvió atrás? ¿O verdaderamente somos de esos que hemos creído al Señor y que a pesar de no haber visto, conocido a Jesús frente a frente, no le vimos su rostro, no le vimos su cara, no lo olimos, no tomamos una copa, un pan con Él, no lo hicimos? Mérito hay en nosotros porque todo lo que nosotros hemos creído ha sido por la fe que Él puso en nosotros. No es nuestro, Él lo puso en nosotros, el mérito es de Él. Pero agradecidos debemos estar porque Él puso este sentir en nosotros. Y sabes, a partir de este momento vemos que Pedro está aplicándose en esta que era de alguna manera la gran comisión. Todavía no son llevados hasta lo último de la tierra, pero vemos a Pedro y a Juan que están aplicándose en lo que debían de hacer. Ahora, tú sabes qué fue lo que le pasó a Jesús por hacer milagros. Gran medida fue la resurrección de Lázaro, por la que la élite judía quería matarlo, quería sacrificar a Jesús. Y si vieron a este hombre cojo, la élite judía, si vieron a este cojo que ahora ha sido restaurada su vida, ha sido restaurada su condición, ¿quién hizo eso? ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Quién les dijo que hicieran eso? Y otra vez vuelve el celo tanto del Imperio Romano como del celo judío, y vienen ahora a llevar a Pedro y a Juan en el concilio. Y vemos a Pedro y a Juan que efectivamente ahora ellos son llevados a prisión porque han dado esta sanidad a este hombre. En el libro 4, versículo 1 dice aquí, capítulo 4, versículo 3, dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Más adelante los dejaron libres porque no encontraron nada en contra de ellos. Pregunta para ti: ¿estás dispuesto a que en el momento en el que tú empieces a servir al Señor seas llevado ante el concilio de Satanás? Y que seas llevado a ser escupido, odiado, aborrecido. ¿Sabes? Durante alrededor de 300 años, el pueblo que creyó en Jesús fue llevado a los martirios más atroces. El pueblo que creyó en Jesús, la gente que creyó en Jesús, todos quienes volvieron sus ojos a Jesús, ¿sabes? Fueron martirizados. 11 de los 12 discípulos murieron o a espada o crucificados, o aún a Juan, que no murió, lo echaron dentro de un cazo de aceite hirviendo. ¿Sabes? Ni a ti ni a mí creo que lleguen a hacernos algo por nuestra fe, algo de esa manera. Pero debes de saber que sí es seguro, puedes contar con que gente de allá afuera que antes con la que no tenías problema, esa gente, cuando tú empieces a mostrar la evidencia, el fruto del Espíritu Santo obrando en ti, sabes, esa gente muchas veces podrá volverse en contra tuya. Y el Señor querrá ver cómo vas a responder, de qué manera vas a reaccionar ante el aborrecimiento del mundo. ¿Sabes? El Señor desató en Pedro, en Juan y en todos los discípulos este deseo de ser aún perseguidos, y ellos no negaron su fe.
Todos ellos, cada uno de ellos fue llevado a predicar en diversas formas. A Bernabé, por ejemplo, el martirio que él vivió fue que le quitaron su piel. Toda su piel se la quitaron, pero antes de eso fue llevado a otros lugares. Cada uno de los discípulos llevó el mensaje del evangelio. Hablan acerca de Galia, que actualmente es Francia, hablan acerca de Britania, que actualmente es Inglaterra, hablan acerca de España, hablan acerca de Grecia, hablan acerca de Turquía y en diversos lugares de India. ¿Sabes? Y ese mensaje que inició con esas personas que recibieron el Espíritu Santo de Dios llega ahora hasta ti. Y depende de ti si vas a seguir hablando el mensaje del evangelio. Me gustaría ir contigo también al libro de Hechos, cuando Juan y Pedro fueron liberados. Ellos, después de que los liberan, van a buscar a que el Señor les fortalezca. Dice: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que ellos estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Más adelante vemos que ahora ya congregados está la naciente iglesia. La iglesia de la cual dice más adelante, habla de Pedro, que él viene a ser el obispo de Antioquía. Y viene a través de Pedro y más adelante a través de Pablo viene a establecerse en el orden, la iglesia que Dios habría ya de dar como herencia a ti y a mí. ¿Sabes? Tú y yo no vamos a una sinagoga. Tú y yo no podemos decir: es que soy descendiente judío y uso mi kipá, creo que se llama el gorrito que se pone aquí. No, kipá, sí, creo que sí, ¿verdad? Entonces no usamos eso, ya nosotros no tenemos tradiciones judaicas. Y gloria a Dios por lugares en donde se manifiestan situaciones judaizantes, Dios con ellos. Pero sabes, tú y yo ahora estamos bajo la gracia del Señor, bajo el cuidado, la protección de nuestro Señor. Ahora, me gustaría comentar contigo, ya vamos a ir cerrando. Si tú te das cuenta, vemos aquí a Pedro, que él empieza a desatar este mover de la iglesia, es acompañado por Pablo, y llega un momento en el que dentro de la iglesia se dio una situación que a Dios le desagradó. ¿Sabes? El Señor te dice: bueno, tú trae con amor, trae dentro de la alfolía, la casa, todo lo que tú quieras, lo que Él ha propuesto en tu corazón, tú tráelo. Y llegó el momento en el que se dio dentro de la casa, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, una situación. Ananías y Zafira. Tú sabes, ellos vendieron una propiedad y dijeron: bueno, vamos a decir que la vendimos en tanto, y nos retenemos un poquito. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que el Espíritu Santo estaba revelando. El Espíritu Santo era tan poderoso en medio del pueblo que fue revelada esta situación a Pedro, a la iglesia, a los líderes en la iglesia. Dice: ¿por qué conveniste? ¿Ustedes vendieron esta propiedad? Sí. ¿La vendieron en tanto? Sí. ¿Por qué convinieron en tentar? ¿Por qué convinieron en entristecer al Espíritu Santo? ¿Por qué convinieron en ofender la casa que no era suyo? ¿Por qué aparentar? ¿Por qué mostrar apariencias? Y sabes, llega el momento en el que Ananías y Zafira caen
muertos. Primero él, después ella. ¿Sabes? Conviene que tú y yo nosotros sepamos y entendamos que el avivamiento del Espíritu Santo trae una revelación poderosa de las motivaciones más profundas de nuestro corazón. Insisto, no importa tanto lo que haces, sino la motivación como lo haces. Y aquí lo interesante es lo que viene más adelante. Vemos que hay prodigios, milagros, sanidades. Dice, por aquí está escrito también, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Tú sabes que Dios es el mismo ayer y ahora y por los siglos. La autoridad y el poder de Dios delegado en su iglesia no ha sido cambiada, no ha sido modificada. La autoridad, el poder, el dominio de Dios, la autoridad de Dios sobre su iglesia sigue siendo. ¿Alguien ha escuchado por ahí un canto de Marcos Vidal? Buscadme y viviréis. Dice, nosotros nos quejamos, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde estamos? Aquellos hombres y mujeres como Elías, como Débora, ¿dónde estamos? Estas mujeres como Esther, ¿dónde estamos esos hombres y mujeres de los cuales Dios se puede servir para poder ensanchar el reino, para poder buscar a Dios y hallarlo para que la obra crezca? La obra de Dios está bajo ataque y no podemos ignorarlo. Cuando estaba preparando esta palabra, Dios me volvió a revelar esta situación. ¿Qué pasa con el que se queda? ¿Sabes? El Señor Jesús se fue 2 veces, lo vimos. Fue, regresó, estuvo otro tiempo, otros 40 días, volvió. ¿Qué pasa? Ahora vemos a nuestro pastor querido que viaja. ¿Qué pasa con el que se queda? El que está viajando, el que se va, tiene una dinámica diferente. Yo decía, hay nuevas situaciones, nuevas, no sé, un contexto diferente. El que se queda probablemente con un dolorcillo en el corazón por la ausencia del que no está, extrañando, añorando al que no está. Y sabes, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa con el que se queda? El que se queda tiene un compromiso. El que se queda con la responsabilidad de mantenerse haciendo, cumpliendo lo que fue enseñado a hacer. Nosotros, los que nos quedamos y los que estamos con tanto anhelo diciéndole, Señor, si ven, Señor Jesús, quienes estamos esperando a Jesús, debemos de entender lo que dice la palabra. Es que no debemos de tenerlo por tardanza, sino por paciencia, el esperando que las demás personas vengan a encontrarse con Jesús. Es una tristeza, probablemente no sé qué se siente cuando alguien se va, cuando tienes una pérdida, cuando esa persona ya no está contigo. Pero lo que sí puedo creer es lo que el Señor Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Y aquí hay unas situaciones complicadas. Quien verdaderamente lo va a hacer o quien no. Formamos parte de la iglesia. Y la iglesia, yo te lo digo, está bajo ataque. Podemos pensar en esa situación, no sé si tú has escuchado, en algún momento lo he platicado, la hipergracia. Y pensamos, no, todo está bien, gloria a Dios, Él ya me perdonó.
Y en el libro de Romanos 6:1 podemos leer lo que dice el Señor. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Puedo yo seguir pecando? Porque ya he sido perdonado y ahora va a seguir siendo, el Señor va a derramar su gracia sobre mí, sobre todo mi pecado y mi maldad. Dice, no, claro que no. Porque si yo he muerto al pecado, ¿cómo permaneceré aún en él? O la otra opción, dice, o volveremos atrás como hizo Pedro. ¿Sabes? Bueno, pues sí, Jesús, ok. Y lo tienes ahí, quietecito. Vas, cumples los domingos y sabes, no pasa nada en tu vida. Algo está pasando. Porque si tienes un encuentro con Dios y no ha sido transformada tu vida, algo está pasando. ¿Regresaste para atrás? En el libro de Hebreos 10:39 dice, porque nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no vamos a retroceder, nosotros no vamos a volver a los peces, al mar, a la barca. A eso no nos ha llamado Jesús. El Señor Jesús, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8:1. Te invito a que vayamos ahí. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabes? Es necesario que nosotros entendamos cuál es nuestra función después de Cristo. Seguir a Jesús, seguir las enseñanzas de Jesús cuesta mucho. Cuesta mucho. 3 siglos de cristianos fueron martirizados. 3 siglos. Tú y yo, por la misericordia de Dios, no preguntemos en Mozambique, que tú sabes que hace poquito hubo otra vez masacre de cristianos, cristianas, cristianitos martirizados por causa de su fe. Para ti y para mí, el Señor nos ha colocado en un lugar hermoso, en un lugar en donde podemos ejercer nuestra fe con libertad. Aprovecha, hermano, tú que tienes la posibilidad de buscarle al Señor. Aprovecha. ¿Qué está limitando el mover del Espíritu Santo en ti? ¿Qué limita el poder de tu oración? ¿Qué limita el poder de que tú hagas las obras que el Señor hizo en aquel entonces? Los pañitos que traía Pablo, los telitas que él usaba probablemente para secarse el sudor o algo, los llevaban a otros lugares y con ellos la gente era sana. Tu oración, mi oración, está siendo respaldada por el Señor. Pregunta, ¿hay oración? Empecemos por allí. Oramos a favor del reino. Oramos. El Señor no nos ha llamado a ver solamente hacia adentro. El Señor nos ha llamado a negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros para que busquemos el bien de todos. La semana pasada el pastor nos hablaba de esta manera. Busquemos el reino y su perfecta justicia. Y en la medida en la que tú vuelves tus ojos hacia afuera, hacia el necesitado, hacia el reino, el Señor va a llenar tu vida también y te va a traer plenitud de gozo en medio de la tribulación. Les invito, mis hermanos, que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Amado Dios todopoderoso y eterno, te damos las gracias, Señor, por este mensaje. Efectivamente, nuestra vida se compone de encuentros y desencuentros, Dios, pero en medio de ellos el encuentro más maravilloso que pudimos haber vivido en nuestra vida, Señor, fue el encuentro contigo. Ese encuentro glorioso en el cual, Señor, tú manifestaste tu misericordia para con nosotros pecadores, Dios. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. No merecíamos esa salvación tan grande. No la merecíamos, Señor, porque deliberadamente habíamos pecado, Señor. Éramos pecadores consumados, Dios. Pero tú, Señor, en ese momento, Dios eterno, extendiste tus grandes brazos de amor, Señor, y nos perdonaste. Y antes, Señor, tú pusiste en nosotros por tu Espíritu Santo, Señor, esa convicción de maldad de nosotros, Dios. Gracias porque tú lo hiciste, Dios. Gracias porque tú nos trajiste a este encuentro glorioso contigo, Jesús. Y gracias por esta palabra, Señor, por medio de la cual tú dices y nos recuerdas: no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días y hasta el final.
de la tierra, hasta el mundo, hasta lo último, Señor, hasta la eternidad somos llamados para estar contigo, Dios. Ayúdanos, Señor, a percibirte. Ayúdanos, Señor, a saber que en todo momento tú estás con nosotros. Perdónanos, Dios, nuestra negligencia. Perdónanos, Señor, nuestra indiferencia. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, te tenemos ahí olvidados, Señor. Perdónanos, Dios. Y te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que traigas en nosotros este sentir, este temor reverente de saber, Señor, que en todos los días, en cada instante, tú estás conociendo, Señor, lo que hacemos, pero también el por qué lo hacemos, Dios. Lávanos, Dios. Te lo rogamos, Señor. Necesitamos, Señor, caminar en integridad contigo, Señor, para que el día que te encontremos frente a frente, Señor, no nos alejemos de ti avergonzados, Dios, sino que podamos llevar delante de ti, como lo dice tu presencia. No vengan con manos vacías, traigan sus holocaustos, traigan sus ofrendas, traigan aquí, Señor, las obras dignas de arrepentimiento, de las cuales, Dios, tú podrás, Señor, estar usando la vida de tus siervos para hacer, Señor, toda la serie de prodigios, maravillas, sanidades, Señor, que tú hiciste ya en aquel tiempo, Señor, y lo podrás seguir haciendo por causa de la fidelidad de tus hijos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos a ti. Ten misericordia de nosotros, Dios. Usa nuestras vidas, Dios. Sin servirte a ti, Señor, nuestra vida no tiene sentido. Ayúdanos a olvidarnos de la arrogancia. Ayúdanos a olvidarnos, Señor, del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Ayúdanos, Señor, a presentar delante de tu altar, Dios, para que sea quemado, Señor, todo lo que no te agrada, que aún hay dentro nuestro, Dios. Y en el nombre de Jesús, Señor, usa nuestras vidas para gloria de tu nombre. Señor, que este sea el anhelo más grande de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.